Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros dialogando, siempre aprendiendo algo con la palabra del Señor. Ñande Yarañe nos ofrece siempre a través de estos cursos bíblicos, nuestro estudio, que ahora nos estamos concentrando sobre la teología de San Mateo. Nosotros estamos hablando ahora sobre el capítulo 24 y el capítulo 25 de la teología de San Mateo. Es muy interesante porque estamos hablando sobre el fin del mundo y sobre el juicio final. Ahora ya estamos entrando más en ese concepto de lo que significa el juicio final. Pero antes, vuelvo a mirar un poco, ya que comenzamos nuestro programa, diciendo que el hecho de que nosotros hablamos del fin del mundo, estamos hablando más bien de la irrupción de Dios, que cambia la historia y la vida del hombre. Vea, la fin del mundo, no es nada que cae las estrellas, que esto y que aquello, que relámpagos, que trueno, que no sé cuántas miles de cosas, terremotos, ¿verdad? Sino que se refiere directamente entonces con estos géneros literarios apocalípticos. Atención, porque el problema es que muchas veces nosotros al no estudiar la Biblia, nosotros pensamos que los géneros literarios se cumplen así como está escrito ahí al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, esos detalles son importantes que nosotros tengamos en cuenta para poder entender el mensaje y la esencia del mensaje que se nos quiere transmitir. Vamos nosotros a mirar un poco, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de este aspecto, ¿verdad? Dos elementos, decíamos en el curso anterior, que nos hablaba Mateo, que él une dos afirmaciones en esta presentación suya. La primera es que el final está a las puertas. Pero ¿qué quería decir él con este? El final está a las puertas, jaque está a las puertas. Quiere decir que justamente la irrupción y la preparación
está entonces en el Evangelio, te está presentando que ya está hablando del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque después justamente con la venida del Salvador de Jesús, que es el centro entonces, y aquí es donde se realiza el fin del mundo, la explosión, ¿verdad? O sea, ahora cambia todo. Entonces une este primer elemento, el final ya está a las puertas. Y el segundo dice, no saben ustedes el día ni la hora. Y esto se refiere justamente al otro aspecto, ¿verdad? De lo que significa el final del mundo, ¿verdad? Que nosotros no podemos dejarnos y menos aún engañar. Y por eso decía, tengan cuidado de que no los engañen. Porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen. Todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. Entonces, ¿en qué consiste el fin? El fin del mundo consiste cuando la presencia de Dios, el reino de Dios, se instale en medio de nosotros, en nuestra propia vida, en nuestra sociedad. Bueno, ahora vamos un poquitito del cuándo, que se refiere al tiempo externo, el cuándo. Siempre nosotros pensamos en esto. De este tiempo externo, que es el cuándo, ahora nosotros pasamos a otro, al cómo sucederá todo esto. Es una forma interna de la vida que se mueve en el campo de la esperanza inquieta del hombre que está en búsqueda. Entonces, al cómo va a ser ese fin del mundo. El fin del mundo es cuando nosotros tenemos apeñan de yara o peñan de corazón, apeñan de yara o mocrani lleva peñan de ella pues apeñan de yahuerecoa. Qué lindo que es esto, entender el cómo, porque nosotros pues estamos mirando, incluso Mateo estaba uniendo las dos frases y decía que incluso nosotros no sabemos ni la hora ni el día, nada no sabemos. Sin embargo, aquí de cierta manera el evangelista en su mensaje, la comunidad cristiana, la iglesia, lo que está diciendo en su tradición, en la transmisión de su fe, nos está diciendo el cómo se realizará esto. Y se realizará en esa vida interna del hombre, de la comunidad, que entendió, que aceptó, que se adhirió a la persona de Jesucristo. Bueno, si nosotros no nos adherimos a Jesucristo, no habrá cambio. No tendremos ningún cambio, queridos amigos, queridos hermanos. Peñan de la yahesana, hopea la yahecana, lleva esa peñan de yara, oye, cualca, oye, muy, lleva peñan de popiteme, oye, muy, gato, hanguayan de yahesha, añamaña pona, lleva allá. Bueno, esto es lo que el Señor me está pidiendo y esto es lo que el Señor quiere. Por lo tanto, este es el tema radical de lo que va a venir a continuación. Atención. Entonces, el cómo, es decir, la metodología, cómo se dará en la vida del hombre. Aquí se dará el fin del mundo. Ape, se conasombe, se ñame, se apetume, alleva, upebe oñeme eta, el fin del mundo. El cambio de mentalidad. Cuando vos cambies, cuando vos dejes entonces tus vicios, cuando vos dejes entonces esas cosas negativas en tu vida. No quiero nomás rebajar demasiado algunas terminologías, ¿verdad? Pero hasta algunas veces estoy muy tentado, ¿verdad? Decir algunas cositas más nuestras, ¿verdad? Pero eso pues ya es alguna vez medio entrar demasiado ya en particularidades. Pero a pesar de que el Evangelio es eso, ¿verdad? Porque Pablo, por ejemplo, te dice nada de fornicaciones, nada de adulterios, nada de robos, nada de homosexualidades, nada, etc. Bueno, eso es lo que les quiero decir, ¿verdad? Pero alguna vez se peñan de ñeme en el guaraní, ¿verdad? Suena demasiado duro, ¿verdad? Pero en fin, el Evangelio realmente es duro también, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir cuando se da el cómo en la forma interna de la vida del hombre que se mueve. Ya de bueno, se upea, diga tú y upea ya continúa, se cambiana. Opear la ya es inacuria, lleva peña de ñame, o sea, en el corazón del hombre se genera ese cambio. Peña de en la mente del hombre que piensa, que relaciona toda su vida entonces con respecto a la propuesta del Evangelio, que le hace el corte, el escatón, el fin del mundo se realiza entonces en su vida. Y esto decíamos que es el tema radical, hay que subrayar la radicalidad del seguimiento de Jesucristo en el Evangelio. Es todo lo que sigue. Y ahí entonces viene. ¿Y qué dice? Vigilen constantemente. Es en el capítulo 24,
42, 24. Vamos a mirar un poco cómo se nos presenta y cómo nos dice. Estén prevenidos, dice, estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá el Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Nosotros la primera vez que estuvimos reflexionando esto era para decir que el fin del mundo es justamente la irrupción de Dios en nuestra vida. Pero ahora miramos de otra perspectiva, estamos mirando del cómo, es decir, la metodología, cómo se va a realizar. Y se va a realizar en la medida en que nosotros preparamos el corazón, la vida, miramos y entendemos lo que el Señor nos está pidiendo. Y entonces ahí es donde preparamos el corazón y decimos, bueno, ñandellana, baila yerurashen, baila reipotajina ñandellana, mooto, shaguatana, ya, mooto la shaguatana. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Cuál tiene que ser el cambio radical? Por eso decíamos. Y en este sentido, la palabra estén vigilantes, nosotros decíamos estén prevenidos, nuestra traducción en esta otra Biblia, ¿verdad? Y también dice, afánense por los buenos frutos en el tiempo de la espera. Afánense. Entonces eso ya tenemos un poquitito más adelante, ¿verdad? Cuando te habla de la parábola de los talentos. Entonces, donde nosotros tenemos que insistir, buscar, luchar, afanarse por las cosas entonces que nosotros recibimos. Y ahí, justamente por eso, cuando estábamos hablando de estar vigilantes, San Mateo nos da varios pasajes, porque después, si leemos del capítulo siempre 24, 45 hasta el final, que es el 51, de nuevo nos habla de la vigilancia. Tenemos que estar vigilantes. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Entonces aquí nos está hablando del prevenir continuamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. «70 años después de la ordenación sacerdotal del Papa Benedicto XVI, la Galería Arte Poli, en colaboración con el Museo de los Papas, inaugura esta exposición sobre la vida sacerdotal del Papa emérito. Su secretario, el arzobispo Georg Ganswein, dice que la ordenación sacerdotal continúa marcando el día a día de Benedicto. El día de su ordenación sigue siendo para él un recordatorio del don del sacerdocio y le recuerda su compromiso de ser cada día más fiel a lo que prometió cuando fue ordenado. La muestra reúne recuerdos de la vida de Joseph Ratzinger y de sus años como Benedicto XVI. Está la sotana y la estola que usó cuando anunció su renuncia al papado. Tenemos la copia original de un discurso escrito a mano que es la introducción a Jesús de Nazaret, una de las obras más importantes del Papa Benedicto. Otro elemento particular es una fotografía firmada por ambos papas, que es una pieza única de esta exhibición. Joseph Ratzinger fue ordenado sacerdote en 1951. 70 años después, estos objetos cuentan la historia del joven sacerdote alemán que se convirtió en un gran intelectual de la Iglesia y finalmente en papa. Los objetos van desde su primera comunión hasta una casulla que todavía usa hoy. En todo este tiempo ha puesto su sacerdocio en el centro, y esos objetos muestran que su vida, como todas las vidas, está hecha de muchos momentos importantes que siguen siendo importantes para él. En la exposición también se presentó este retrato de Benedicto con algunos símbolos de su vida y de su papado. La muestra transporta a los visitantes a los momentos más íntimos de un papa que será recordado como uno de los más grandes teólogos contemporáneos. Podrá visitarse muy cerca del Vaticano hasta el próximo 22 de diciembre. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados.
No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos mirando este evangelio que es tan rico, tan interesante. Estamos en el capítulo 24 y estamos leyendo desde el versículo 45. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal? Decíamos. Aquí es el estar prevenidos, estar entonces alertas continuamente. Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Qué lindo que esto del prevenir, ¿verdad? Quiere decir que nosotros entendimos el mensaje. Quiere decir que vos entendiste el mensaje y entonces te pones en camino de un cambio. En síntesis es eso. Ñande Yara la opocorirendere, ¿verdad? Entonces desde ahora nosotros comenzamos a hacer ese camino nuevo, ese camino de esperanza y ese camino de cambio. Les aseguro, dice, que lo hará administrador de todos sus bienes. ¿En qué sentido lo hará administrador de todos sus bienes? Y claro, porque esto significa que ha entendido el mensaje de salvación y es entonces el que puede distribuir para la comunidad el elemento esencial, nosotros decíamos radical, porque aquí está la radicalidad de ese fin del mundo. El fin del mundo consiste entonces en eliminar todo aquello que es negativo, todo aquello que es vicio y que nos aleja de Dios. Y bueno, dice, pero si un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar
de dientes. Entonces, aquí ya te está diciendo de nuevo la misma cosa, ¿viste? Que es una reacción sobre qué cosa, sobre nuestro propio comportamiento. Entonces, aquí no es entonces como miramos nosotros muchas veces como un castigo externo que se nos cae. A mí muchas veces me pregunta, ¿por qué Dios me castigó? ¿Por qué Dios me castigó? ¿Verdad? Entonces uno queda un poco así, porque aquí pues hay mucha responsabilidad, ¿verdad? Y uno también, si entra demasiado en el sentido, bueno, no es que Dios te castigó, ¿verdad? Sino que esa es parte elemental de la vida del hombre. El sufrimiento es parte de la vida, ¿verdad? La muerte es parte de nuestra vida. Entonces, nosotros si miramos desde ese aspecto, entonces siempre vamos a mirar todo como una cosa negativa dentro de nuestra vida. Y sin embargo, nuestra vida es un don, es una gracia, la vida de por sí. Pero esa vida, recordemos que está con las limitaciones. La vida está con las limitaciones. Uno visitando a los enfermos, visitando los momentos ahora con todo este tiempo de pandemia, situaciones que uno va entrando en la UTI, ¿verdad? O sea, en los cuidados intensivos de la terapia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno se encuentra con personas que están más allá que aquí, ¿verdad? Y a mí personalmente, yo por lo menos creo que crezco un poquitito más y quiero y quisiera crecer en esa humanidad. ¿En qué sentido? En el sentido humanitario, en el sentido del poriajuberecó, ¿verdad? Pero no la otra persona, porque la otra persona pobrecita es débil, no, sino que en el sentido de comparto con esa persona justamente su debilidad, esa debilidad que esa persona tiene y que yo mismo también estoy expuesto a lo mismo. También mañana a mí me puede suceder lo mismo, ¿entienden? Entonces, esto es centrar, esto es entender, ¿verdad? Yo ahí me encuentro con los médicos, con las enfermeras, las que están ahí continuamente, ¿verdad? Luchando con esas personas entre la vida y la muerte. Es un misterio tan grande, ¿verdad? Que uno tiene que... Y de eso te está hablando. O sea, que el misterio de la vida. Y por eso te está hablando de la parábola del servidor fiel. Nosotros hacemos ese camino. Nosotros hacemos ese encuentro con Dios. Hablan de fin del mundo, entonces, y al mismo tiempo nosotros estábamos hablando de qué cosa. Estábamos hablando de un juicio final. Porque ese es el verdadero juicio final y ese es entonces el momento del fin del mundo, donde nosotros nos encontramos con la limitación. Nosotros nos encontramos entonces con aquello que es parte esencial de nuestra propia vida. Entonces, si te está hablando de una radicalidad, es justamente para que nosotros entendamos que este tema del vigilen continuamente quiere decir estén preparados, procuren entender. La irrupción de Dios en la vida es lo esencial y fundamental. Y que Dios irrumpa en tu vida quiere decir que Dios comience a decirte algo que te toque en lo profundo del corazón. Que Dios entonces te esté diciendo, bueno, vos entendés y sabés quién sos vos, ¿verdad? Ante mi ser omnipotente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Un Dios que te está hablando y te está diciendo, ¿cómo vos te reconoces ante mí? Así te diría Dios. Entonces es ahí donde nosotros ponemos esas actitudes tan lindas también dentro de nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, el tupanoi, ¿verdad? Tupañenoi. Ese es como un símbolo de súplica, de reconocer quiénes somos nosotros, alleva. Y por eso estos signos son tan importantes que lastimosamente gente inescrupulosa que no entiende, o sea, que no entra en el sentido antropológico esencial de una manifestación de la religión y lo más profundo del hombre, por ejemplo, que no quiere hacer el nombre del Padre, que no quiere poner la bendición, porque eso son como cosas, no sé qué cosas, solo Dios y no sé qué cosa. Dios se ha encarnado, Dios ha entrado en la historia del hombre. Y estos signos, por eso el aspecto semiótico que yo siempre insisto y digo, ¿verdad? Porque nos lleva a una antropología total, son elementos esenciales para poder entender esta relación. Y nos hace entender entonces y entrar en vigilia. Estén atentos, vigilen,
porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. This song is Mary's Magnificat, and so we dedicate it to our mother. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name. Mercy is free for those who fear His justice. May generation to
has shown the strength of his hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim, praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, este evangelio maravilloso. Es el segundo evangelio que se escribe. Responde ciertamente a unas necesidades de una comunidad que reflexiona, que se encuentra ante lo esencial, lo maravilloso, lo fundamental también para la vida de la misma comunidad. Aquí entonces vamos entrando en este sentido, ¿verdad?, del cuándo. El cuándo va a suceder todo esto. Y nosotros nos damos cuenta del cuándo que no podemos dar con precisión una fecha ni nada, sino que es cuando Dios irrumpe en tu vida. Ese es el cuándo. No es entonces una cuestión catastrófica del cataclismo, decíamos, del universo. Y después de ahí pasamos al cómo, es decir, la metodología. Y aquí el cómo es lo esencial para nosotros, ¿verdad? Es esa vida en la vida interna del hombre, porque el cambio se da en nuestra vida. Peña.v, Peñadeñi, amén. Ahora, cuando está diciendo vigilen, pues ustedes no saben el día del Señor, el día ni la hora, con estas palabras que sirven de punto de partida y también punto final, enmarcada por San Mateo con las 3 parábolas que viene a continuación, que nosotros habíamos leído, ¿verdad? Las 3 parábolas. Entonces, después viene en el capítulo 25 con las parábolas o la parábola de las 10 jóvenes,
Primero es la exhortación a la vigilia, de cierta manera, como una introducción. Viene enseguida y te pone el ejemplo a través del servidor fiel, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que entender nuestra propia vida y cómo asumir entonces nuestra responsabilidad de nuestra propia vida. Y después entonces, al encontrarnos en el capítulo 25, del versículo 1, ¿verdad?, hasta el 13, por eso el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Pero éstas le respondieron: no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con el esposo en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió: les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Qué lindo que es esto, pero es lindo cuando entendemos, ¿verdad? ¿Estamos listos? ¿Estás listas verdaderamente? La parábola de las jóvenes que asumieron, ¿verdad?, que el novio no vendría pronto, por lo que no estaban preparadas, entonces con suficiente aceite. O sea, hay gente que no estamos preparados. Hay gente que no entendemos verdaderamente entonces lo que significa vigilar. Nosotros tenemos que procurar entrar, ¿verdad? Estén siempre vigilantes. Vigilen como el criado a quien su dueño le ha dejado al frente de la casa y puede llegar y revisar siempre las cuentas. En cualquier momento puede llegar eso. Después entonces de las doncellas que en la noche esperan al esposo. ¿Cuándo viene? No se sabe. Hay que tener entonces siempre ahí la lámpara a punto tiene que estar. Bueno, ¿qué es lo que nos está enseñando? ¿Hacia dónde está apuntando esta parábola? Porque son parábolas. Parábolas son cuentos. Cuentos que se toman desde una linda imaginación sobre situaciones concretas, ¿verdad? O sea, no es un cuento fantasioso, sino que es un cuento sobre una posible realidad, o esa realidad que puede suceder y que sucede, mejor dicho, en nuestra vida. Así se logra señalar que el fin no viene desde afuera. Escuchen bien lo que nos está diciendo aquí nuestra reflexión teológica. El fin no viene desde afuera. De algún modo, ese final del Cristo está presente en lo más hondo de la vida de los hombres. El final de Cristo, entonces, ya está en la vida de los hombres, está continuamente acompañándonos. De tal forma que toda la existencia ha de mostrarse traspasada de un sentido escatológico. Cada instante es una espera y vigilia. Cada instante es una espera y es una vigilia. Estar atentos, sí, pero ¿en qué modo tenemos que estar atentos? ¿Cuál es la verdadera señal de que tendemos por el buen camino? O sea, ¿cómo yo puedo decir, verdad? ¿Cómo? Porque si no, yo me puedo poner también como medida de mí mismo. Entonces digo, no, yo me pone hoy famoso, vea, famoso. Ya puedo poner hoy, después ya puedo ahí ya. Y entonces, pero ¿cuál es entonces la medida con la que será medido el accionar del hombre, el accionar de cada uno de nosotros? De eso nos hablan las parábolas que vienen a continuación, que se centran ya en las obras para el juicio. Qué lindo entonces. Aquí nosotros
leemos la primera parte y nos dice, estén vigilantes, estén atentos. Ustedes no saben la hora. Bueno, hoy me llama, entendemos, listo, Señor. Ya estoy aquí, listo, ya estoy vigilante, me estoy... Pero ahora, ¿cómo yo voy a saber cuál es la medida? ¿Hasta dónde? ¿Qué significa el estar vigilante, verdad? Y ahora entonces vienen las parábolas siguientes. Y ahí vamos a saber entonces cuál es esa medida. Vamos a volver enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. Leitmotiv del día de hoy, el sacrificio de Abraham. Estamos leyendo desde el libro del Génesis, capítulo 22, 1b al 19. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, diciéndole, Abraham respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. Dios le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ya he probado que respetas a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre esta obediencia principalmente de Abraham. El hecho de que él le había pedido a Dios la descendencia, y viene justamente la bendición de Dios después de tanto tiempo. Recuerden que en el capítulo 18 nosotros habíamos escuchado y habíamos reflexionado cómo Dios mismo visita a Abraham y le promete y le dice, el próximo año cuando yo vuelva, ya Sarai, tu esposa, Sara, tendrá su hijo, que saldrá de tus entrañas. Y esa promesa se ha cumplido. Pero ahora es una cosa insólita, ¿verdad? Porque Dios le vuelve a pedir
al propio Hijo, que lo sacrifique, que lo entregue. En realidad esto significa para nosotros también, queridos hermanos, queridos amigos, ese sacrificio que el Señor nos está pidiendo con respecto a todo aquello que Él nos está donando. Todo es gracia, diría San Pablo. Todo es regalo. Todo es gracia de un Dios que nos ama tanto, de un Dios misericordioso, de un Dios providente. La providencia de Dios que está delante nuestro. La providencia de Dios que nos alimenta. La providencia de Dios que quiere darnos lo mejor para que nosotros podamos realizarnos. Pero al mismo tiempo nos pone a prueba y nos dice, ¿cómo estamos utilizando de los bienes y de esas riquezas que el Señor nos está donando? Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espera, vengaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Cantando por pueblos, predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estábamos reflexionando, decíamos, sobre el cuándo, luego como el cómo. En el cómo nosotros estábamos mirando entonces la metodología. Y la metodología es siempre la vigilia, el estar atentos, vigilantes a lo que se nos va diciendo. Bueno, pero ahora nosotros vamos a pasar a otro elemento que es esencial y fundamental. ¿Y cuál vendría a ser? Y justamente aquí vendría a ser, después del estar atentos, viene las parábolas que nos van a enseñar y nos va a decir si estamos o no estamos a punto. Las parábolas siguientes que nos hablan justamente, por ejemplo, de los talentos. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente, en lo poco te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Luego llegó el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Luego llegó el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le dijo, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubieras recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, esta parábola y luego vendrá la otra, ¿verdad? Entonces nos invita a reflexionar y a mirar un poco. Además de la vigilancia, estar atentos sí, pero ¿en qué modo? Decíamos nosotros. ¿Cuál es la verdadera señal que tendemos nosotros para este buen camino? Entonces, de esto nos hablan estas parábolas que vienen a continuación. Acabamos de leer. El pastor que ha separado también las ovejas y las cabras. Ahí entonces también nosotros miramos. Vamos a leerlo más tarde. En estos textos y de una forma especial, en el último, culmina no solo la segunda sección de esta parte, tercera parte, ¿verdad?, de Mateo, sino que todo su evangelio. Aquí está la propuesta de todo el evangelio de Mateo. Después ya vendrá entonces pasión, muerte y sepultura del Señor y resurrección. Entonces, en esta parábola de los talentos, vamos a mirar un poco que acabamos de leer. La vigilancia verdadera se traduce en un trabajo en que logramos que la vida, nuestra vida, fructifique. Nuestra vida fructifique. La vigilancia verdadera se traduce en un trabajo en que logramos que la vida nuestra fructifique. O sea, se tiene que ver el cómo nosotros estábamos hablando. Y entonces el cómo de esa irrupción de la vida, de ese fin del mundo, ahora pasamos al juicio final. Y el juicio es justamente mirando, viendo nuestra acción. Por eso estábamos diciendo, el otro nosotros conocemos muy bien. Justamente el título trae ese del juicio final. Porque te está diciendo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y a los otros le va a decir, estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me... Pero Señor, ¿cuándo hicimos contigo eso? Nunca te vimos. Segundo es años de ella. La roya llegó castella potas y nebre. No. Yo estoy en mis hermanos. Cuando ustedes lo hicieron a uno de estos más
pequeños lo hicieron conmigo. Pepe copia la bella por shendie. Más bien donde con angare mañana erela shendiere ya potagena shendie she. No, yo estoy ahí, yo me he encarnado, ahí está. La presencia mía en los hermanos. Queridos hermanos, este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el verdadero cristianismo. Pepe Coñandela ya es aquí está el juicio verdadero. Entonces se dan cuenta que nosotros con San Mateo, cuando leemos esto, el Evangelio de Mateo, así como el fin del mundo, no es que se da, no sé, con todo ese cataclismo, decíamos, la destrucción, que se caen las estrellas, como muchos esperan y quieren, parece, no sé. Se da con ese entrar de Dios en nuestra vida, en nuestra existencia, y nos cambia la existencia. Ahí comenzamos a trabajar y hacemos algo diferente y nuevo. Bueno, eso es lo esencial y lo fundamental. Bueno, pero ahora pasemos un poquitito más. Entonces, aquí decíamos nosotros que la vigilancia verdadera se traduce en un trabajo que logramos que la vida, nuestra vida, fructifique. Aquí tenía 5, Señor, nada me lleguen de 5. Aquí tenía 2, aquí te doy otros 2 más. Y no entonces como aquel, ¿verdad? Que tenía 1 y dice y fue y guardó, no fructificó nada. Dios ha puesto en nuestras manos un tesoro. La existencia es un conjunto de talentos. La existencia, talentos. Trabajar con ellos es arriesgarse, fatigarnos y lograr que nuestro esfuerzo se concentre en un viviente agradecer a nuestro Dios sus bienes. Tal es la forma auténtica de espera y vigilancia a que el Señor nos llama. Toda la vida se ha convertido en expresión de nuestra espera. Llegamos hasta el fondo y observamos que han caído los telones viejos. Llegamos hasta ahí, hasta el fondo, ¿verdad? Ya no importa el ser cristiano en lo exterior. No cuentan las maneras de enfocar la vida. Eso ya no cuenta. Solo queda ahora esa vida que es un don que recibimos. Es un don que recibimos y que luego presentamos ante Dios ya rebosante de sus frutos. Encontramos entonces a un Dios ya rebosante de sus frutos. Entonces ahí está el don verdadero, ¿verdad?, del Señor, en la medida en que nosotros respondemos. Pero ñandeña respondeta y no bebe. Ñande yara y cuando en baitema como en baitema peñande en donde ves ñande y yapotas allá eta se haya pose peñande yara o yerurease allá yapota hoy allá. La vigilancia entonces aquí se convierte en esfuerzo por lograr que la existencia en germen de frutos. Pero todavía nuestro tema sigue oscuro. ¿Cómo puede florecer la vida? ¿Cómo puede florecer la vida? ¿Cuáles son sus verdaderos frutos? Vamos a ir entrando en estos elementos y en estas preguntas retóricas excelentes y fundamentales. Ahora, respondiendo a estas preguntas, la parábola final, justamente 25 del 31 al 46, se nos presenta como auténtica expresión del juicio escatológico y esencia de todo el Evangelio. Esencia. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Yo le agrego así, estuve sin escuela, fuiste capaz de darme una beca, y así sucesivamente. O sea, amábalo en contenido de lleva. Porque eres esa peñan de yarare kobe, de la pishare kobe. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. El Evangelio de San Mateo es fundamental, esencial, riqueza total. Por hoy vamos concluyendo por aquí. Seguiremos sobre esta reflexión. El capítulo 25 ya estamos entrando y aquí encontramos el verdadero juicio. Este es el juicio. Pero ese juicio, se dan cuenta que no hace falta que nosotros esperemos allá arriba para que Dios nos juzgue. Aquí nosotros ya nos podemos dar cuenta de cómo estamos siendo juzgados por nuestras acciones y por los frutos de nuestro compromiso con las personas, con los demás. Ese es el cristianismo, verdaderamente.
Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.